Wilfredo, bueno, es argentino, arquitecto y máster en teología, conferencista, desarrollista y facilitador de cursos, seminarios y talleres, expositor bíblico, miembro de diferentes equipos pastorales durante 20 años en la ciudad de Córdoba, Argentina, autor de varios libros, artículos y materias para maestrías y licenciaturas en teología en Latinoamérica, miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, coordinador nacional de Langham Predicación Argentina durante más de 15 años, actual coordinador regional de Langham Argentina del Cono Sur. Así que, Wilfredo, de Sociedad Bíblica Argentina, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. Bueno, buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Lindo ver gente conocida, caras conocidas. Como bien Pablo dijo, vamos a tener dos instancias. La de hoy es sentar un poco las bases de cómo acercarse a algún texto narrativo, y yo tengo expectativas de que en el segundo encuentro, el del martes que viene, podamos reunirnos en grupo y tentar un bosquejo de una predicación narrativa sobre un texto narrativo, ¿sí? Así que allí vamos. La idea es que esto sea un taller, algo práctico, algo que nos deje alguna enseñanza en lo que hacemos, que es predicar. Así que muchas gracias por su atención, su presencia hoy. Hoy lo vamos a ordenar al día teniendo al principio algunas definiciones, luego voy a mostrarle algunas imágenes sobre algunos cuadros aclaratorios, luego vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas que puedan surgir, y finalmente voy a dar las consignas, porque durante la semana esta van a tener que mirar una predicación corta de 15 minutos en YouTube, analizarla, cosa de venir con esa carga analizada al encuentro del martes que viene. Así que van a estar activos ustedes también en esta semana. Yo quiero pasarles obviamente el link para que ustedes puedan acceder, y un par de preguntas que van a guiar el estudio que ustedes van a hacer. ¿Largamos nomás, Pablo? ¿Te parece? Bueno, muy bien. Una primera definición que quiero plantearles es que, ¿qué es una predicación expositiva? Básicamente es aquella que expone una unidad de contenido, le decimos teóricamente. ¿Qué es una unidad de contenido? Bueno, es una narrativa completa, es un poema completo, es un discurso completo, es un mensaje profético completo. No es un versículo, no es un versículo de una narración que se comenta, y un versículo de un poema que se comenta, y un versículo o dos o tres. No, son textos completos. Entonces, algo que quiero sentar las bases ya de entrada es que la predicación expositiva toma unidades de contenido completas, ¿no? Entonces se predica un texto completo. En algunos casos ustedes pueden guiarse por los subtítulos que tienen algunas traducciones, ¿sí? Que nunca son fiables, pero por lo menos es, bueno, ¿qué es esto, Jesús? Bueno, Jesús calma la tormenta, Jesús calma el mar. Bueno, ese es un texto completo, de punta a punta, desde que empieza el relato hasta que termina, ¿sí? El Salmo 117, perfecto, un texto completo desde que empieza hasta que termina. El 119 está un poco complejo, medio largo, pero bueno, hay otros salmos que son más cortos. Prediquemos los textos cortos, prediquemos, hay muchas narrativas de 3 versículos, de 4, de 5, que son profundamente viables para ser predicadas. Así que un texto completo. Bien, eso es la primera cosa. Entonces yo ahora les quiero mostrar la pantalla, dos textos completos para que ustedes vean de qué estamos hablando. Esto es Lucas capítulo 13, y aquí hay, fíjense, del versículo 1 al 9, perdón, es un texto completo. Lo que decimos una perícopa, una narrativa, una historia, un relato completo.
y del 10 al 17 otro relato completo. Entonces, lo primero que indicaría una predicación expositiva es que, bueno, hay que predicar del 1 al 9, y bueno, hay que trabajar todo ese texto, o del 10 al 17. No puedo decir, bueno, a mí me gusta el versículo 13 porque dice algo, o yo encontré en la concordancia que tengo que en el versículo 15 hay algo interesante, y posiblemente en el versículo 15 haya algo interesante, y posiblemente en el versículo 13 también. Pero lo que tratamos en predicación narrativa, en predicación expositiva, perdón, es tomar toda la narrativa, del 10 al 17 o del 1 al 9. Así que acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de esto, de lo que es un texto completo en una narrativa del Evangelio de Lucas 13, como está acá. Quiero que veamos ahora la segunda pantalla. Tenemos hoy algunas para precisar. Bueno, yo tomé, porque sí, el versículo 1 al 9 de Lucas 13. ¿Sí? Esto es una perícopa completa. Pero, ¿qué he tratado de destacar en esta pantalla que ustedes ven aquí? Bueno, que hay ciertos signos ortográficos en toda narrativa y en todo escrito a los cuales hay que atender. En principio, en amarillo, y hay un punto y seguido. Eso es un accidente que merece una atención. Fíjense que siguiendo, hay después como algunos textos que yo he destacado. Fíjense que hay una pregunta en el versículo 2, ¿sí? Que tiene un signo, primero se abre una comilla grande, luego un signo de interrogación que termina al final del versículo 2. Estos son accidentes, estos son signos ortográficos que aparecen. Luego en el versículo 3 hay signos de admiración de inicio y de cierre, y he subrayado yo la primera pregunta, que es, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? He subrayado con una manera esa pregunta, que también tiene su juego con otra pregunta que está en el versículo 4. Fíjense, ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? En este texto hay un juego entre esta pregunta del versículo 2 con la pregunta del versículo 4. Pero no solo eso, también con los signos de admiración, la primera admiración del versículo 3 juega, entre comillas, con la afirmación que hay en el versículo 5. Fíjense, yo las he subrayado. Y la frase que viene después de esta admiración, que dice, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan, juega, entre comillas, con la frase que hay después del 5. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y cierran las comillas. Entonces, fíjense cómo está estructurado el texto, esta narrativa, con estos signos ortográficos. Esto es muy importante porque hace al contenido. No es que yo le estoy dando una clase de gramática, no. Estoy tratando que nosotros, desde que empecemos a leer un texto, nos demos cuenta que hay ciertas reglas que tienen que ver con el contenido. Estos signos ortográficos están para decirnos a nosotros, Wilfredo, atención con lo que está pasando en el texto. Mirá que te puse un punto y seguido. Wilfredo, mirá que voy a hacer un juego de preguntas. Quiero que estés atento con eso, porque de eso implica que vos atiendas al significado que hay en esta narrativa. Todo esto está en nuestro rico texto bíblico. Es más, sigo. Fíjense en el versículo 6. Aparece como una parábola del versículo 6 hasta el 9, que va a explicar algo de lo que se enseñó antes o de lo que se puso en el tapete antes, ¿sí? Entonces, otra vez se van a abrir comillas, se van a abrir otras comillas más chiquitas dentro del texto, que son las frases que hablan los protagonistas, están indicadas en rojo y en gris. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el contenido, y yo quiero, desde un inicio, como ya hemos dicho, la predicación expositiva trabaja un texto completo. Lo primero que les quiero decir
frente a un texto narrativo y frente a cualquier texto de la Biblia, escuchen esto, tenemos un texto riquísimo, tenemos un texto exquisito, tenemos un texto que tiene signos que están tocando con sabores particulares cada una de las partes del texto bíblico. Esto es maravilloso, tenemos algo hermoso frente a nosotros. Hay que estar atento a esto. Estamos leyendo versión NBI, para quien pregunta por el chat, ¿sí? Pero en todas las versiones hay estos signos, ¿eh? No es particular de esta versión, en todas. Ustedes pueden buscarlo esta semana. Entonces, la primera cuestión, tenemos un texto riquísimo. La segunda, tenemos que estar atentos a los signos de este texto, porque en esos signos van parte de los contenidos, van parte de lo que el autor que escribió este texto, inspirado por el Espíritu Santo, como decimos siempre, quiso poner estas cosas, ¿sí? Quiso darle estas entonaciones. O si bien a veces no están en el texto original, porque a veces no están en el texto original griego ni hebreo, sí es lo que algunos intérpretes y que han traducido la Biblia le han puesto como parte de esta riqueza que tiene el texto bíblico. Así que a estar muy atentos con esta riqueza que tiene el texto bíblico para disfrutarla y para tenerla muy, muy a mano. ¿Por qué empiezo por este lado? Bueno, lo que les quiero decir, cuando ustedes la próxima vez se encuentren con el pastor o la pastora de su iglesia, díganle lo siguiente, díganle así como yo lo voy a decir. Miren, nos encontramos con un desubicado en una cosa que organizó Sociedades Bíblicas, y ese desubicado dijo lo siguiente: así como en la iglesia le damos que toque la batería a alguien que practica eso y que tiene sentido del ritmo y sentido de la guía para que toda una comunidad cante como corresponde, el texto bíblico no puede ser leído por cualquier persona. ¡Epa! ¿Cómo decís eso? ¿No? Tiene que ser leído por una persona que tenga un don para eso, que sepa expresar bien lo que el texto bíblico dice. Porque ¿saben qué? La primer predicación que escucha alguien que va a nuestra iglesia es cuando se lee el texto bíblico antes de ser predicado. Esa es la primera predicación. Y con eso ya debiera haber mucho, ¿eh? Con eso ya debiera haber muchísimo. Casi que quien viene después tendría que aclarar algunas cosas que por el contexto pueden no estar evidentes en el texto. Pero no mucho más que eso, ¿eh? Una buena lectura bíblica ya es una predicación. Porque el texto bíblico es eso. El texto bíblico no necesita mucho de Wilfredo. No. El texto bíblico necesita un lector, una lectora, que realmente exprese lo que hay allí. Entonces, mi propuesta desde un principio es predicar unidades de contenido completas y que esas unidades de contenido completas sean leídas en el culto por alguien que se dedique especialmente a la lectura de la palabra. Que tenga gracia para leer, que vocalice bien, que cuando hay un punto y aparte, ponga punto y aparte, que cuando hay una pregunta, lo lea como pregunta, que cuando hay una repetición, haga el juego que el texto está haciendo como repetición, porque eso está ahí, por gracia de Dios y porque el Espíritu Santo lo ha puesto ahí. Les aseguro que tendríamos mucho si nosotros instauramos en nuestras comunidades de fe el ministerio de la lectura bíblica. Y sí, así como hay quien sabe cantar y no se lo damos a cualquier desafinado al micrófono en un culto, así como hay alguien que sabe tocar la batería y no ponemos en manos de Wilfredo la batería de ningún culto, con buena razón, bueno, pues hay que poner a alguien que sepa hablar y que sepa leer con gracia y que sepa interpretar los signos que están en el texto bíblico
y que sepa expresar bien lo que hay en ese pasaje, la riqueza que hay en ese pasaje. Así que conversen esto de parte mía con sus pastores, porque eso nos va a hacer crecer muchísimo en la predicación expositiva. Yo tengo algunos amigos que están acá en sala, ¿sí? Y que me estuve anotando el nombre, y les quiero pedir, y esto no está coordinado, ¿eh? No está coordinado. Yo le quiero pedir, por ejemplo, Rumi Cabrera, de Lanham, Ciudad del Este, nos acompaña desde el Paraguay, y yo la vi, como la vi, le quiero pedir que ella nos lea, vamos a dejar la pantalla para que Rumi nos lea un poquitito, y para que aprendamos y practiquemos, ¿sí? Después le voy a pedir también a Mary Mayorga, que nos visita de Salta, y después a Gustavo Riquelme, que nos visita de Chile, o tal vez esté en Estados Unidos, porque yo lo conocí en un lugar y después anduvo paseando por otro, pero bueno. Rumi, ¿estás en sala todavía? Sí, ya estoy. Buenas tardes, Rumi, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Yo te quiero pedir que vos leas los 2 primeros versículos, tratando de interpretar esto que estuvimos diciendo, ¿sí? Ahí vas a ver un punto y seguido, y vas a ver después preguntas y signos de admiración. Hagamos un intento, Rumi, por leer expresivamente y comprensivamente los 2 primeros versículos. ¿Te animás? Sí. Dale, adelante, te escuchamos. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato le había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rumi. Mary Mayorga, ¿estás en sala? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo está esa Salta? ¿Cómo te va? Linda. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Mary, te voy a pedir que leas la pregunta que hay en el versículo 2, la admiración que hay en el versículo 3, la frase que hay luego de eso en el versículo 3, y que leas también todo el versículo 4 y 5 completo. Lo que vas a tener que hacer, Mary, es tratar de vincular tu tono, ¿sí?, de la pregunta del versículo 2 con el tono de la pregunta del versículo 4, la admiración del versículo 3 con la admiración del versículo 5, y la frase del versículo 3 con la frase del final del versículo 5. ¿Te animás? Bueno, desde el 2. Exactamente. ¿Te parece? Sí. Adelante, te escuchamos. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les dijo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les dijo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Sí, muchísimas gracias, Mary, muy amable. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hubiera tal vez sugerido yo para estos textos? Bueno, miren, les hago una pruebita con lo de pregunta y con la admiración. Yo me imagino que esto está dicho de este modo. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿Sí? Esta sería una manera de jugar con estas 2 preguntas. Y sin duda que si ustedes pueden, vamos a sacar la pantalla ahora,
Si ustedes pueden ir desarrollando esta capacidad de leer con expresión y leer de tal modo de ya ir dando contenido con la lectura, porque de eso se trata. O sea, Jesús hace una pregunta por algo y hace que la gente piense. Y la gente está pensando y Jesús le responde. Les digo que no. Entonces, allí hay contenido, ¿eh? Allí hay contenido. Entonces, no estamos leyendo lindo solamente. No, estamos leyendo con expresión para dar lugar a la comprensión. Yo le llamo a esto lectura expresivo-comprensiva. Y para mí, esto debiera practicarse todos los domingos en nuestros cultos. Todos los domingos debiera haber alguien que sepa qué texto se va a predicar, y vuelvo a decir, no qué versículo se va a predicar, qué texto completo se va a predicar y lo lea con expresión y con comprensión también, para ir adelantando qué es esto que se va a trabajar. Bueno, espero que le vaya bien en la charla con su pastor, pastora, ¿eh? Ustedes échenle la culpa a este Wilfredo, que mira, es problema de él. Así que no hay problema. Ustedes me echan la culpa a mí, pero traten de practicarlo, porque esto les aseguro que así como que el que toca la batería tiene buen ritmo, hace que la congregación cante bien, el que lee bien el texto bíblico hace que la congregación reciba voz de Dios. Y de eso se trata la predicación. De eso se trata la predicación, de escuchar voz de Dios. Y nosotros tenemos un texto que, vuelvo a decir, es riquísimo. Bien, pasamos a otra parte ahora. Yo voy a tomar ahora como ejemplo, y voy a poner algunos ejemplos y otras pantallas, un texto de Lucas que es el que sigue a este que estuvimos leyendo, que es Lucas 13, del 10 al 17. Una primera cosa cuando uno se acerca a la narrativa. ¿Saben qué tiene que ver uno cuando uno se acerca a un texto bíblico narrativo? Lo primero que tiene que ver son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Esto lo aprende mi hijo que está en secundaria, ¿eh? No es algo, mira, Wilfredo, ¿tuviste que hacer un magíster para decir esto? No. Esto lo sabe cualquier estudiante de secundaria, ¿sí? Los personajes. Entonces vamos a proyectar ahora la pantalla número 5, ¿sí? Ahí estamos. Y vamos a ver la anterior, por favor. Vamos a ver los personajes que aparecen en este pasaje de Lucas 13, 10 al 17. Ahí están, yo los he destacado. Fíjense cómo el texto va hablando de los personajes. Jesús en el versículo 10, una mujer en el versículo 11, Jesús aparece de nuevo en el versículo 12, la mujer aparece también en el versículo 12, en el versículo 13, Dios aparece como nombrado en el versículo 13, Jesús otra vez en el 14, el jefe de la sinagoga y la gente también en el 14, el Señor es otra manera de nombrar a Jesús, lo mismo, en el versículo 15, otra vez la mujer en el 16. Fíjense que aparecen también nombrados Abraham y Satanás en el versículo 16, están subrayados allí. Y finalmente, el versículo 17, los adversarios y la gente. Entonces, estamos en una noche en donde estamos viendo cómo acercarnos a la narrativa. Bien, ya dijimos, vamos a acercarnos al texto completo. Luego dijimos, vamos a leer el texto con expresión para ser comprendido. Y ahora estamos diciendo, vamos a buscar los personajes en este texto narrativo, ¿sí? Primera cuestión, seguro que ustedes lo van a poder hacer también. La pantalla que sigue. La narrativa tiene lo que nosotros llamamos una secuencia, ¿sí? O tiene lo que podemos llamar también un desarrollo. Esa secuencia, yo le he puesto palabras con C para que ustedes lo tomen como algo que les sea más sencillo, pero se puede llamar de otra forma, ¿sí? Básicamente una narrativa clásica tiene un comienzo, un contenido y una conclusión. Algunos le llaman inicio al comienzo o situación inicial, desarrollo le llaman otros al contenido y conclusión o cierre se le llama en otros
en otras situaciones, ¿sí? Pero básicamente yo les propongo esto para que les quede comienzo, contenido, conclusión. Son 3 momentos, ¿sí? En el contenido, para que ustedes también puedan tener algo con C, para seguir con la C, hay como 3 partes dentro del contenido. Hay un conflicto, un clímax del conflicto y una clausura del conflicto. Se puede decir de otras maneras y allí están escritas también, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esto, que uno analiza en cualquier narrativa, aplicado a un texto bíblico en la pantalla que sigue. Vamos a tomar el mismo texto bíblico en donde vimos recién los personajes y yo ahí les he destacado en color estos 3 momentos de la narrativa, esta secuencia de la narrativa. Fíjense, en el comienzo se dan datos del ambiente, dónde se está. Es un poco la introducción a lo que es el desarrollo de la narrativa, ¿sí? Muy bien. Fíjense que ahí en el versículo 10 y parte y completo el 11 es el inicio de esta narrativa. ¿Qué nos dice en el inicio? Fíjense que nos sitúa, nos pone en un lugar y en un tiempo. Jesús está en una sinagoga, no está ni en el mar de Galilea, ni está dentro de una barca, ni está en el templo de Jerusalén, ni está en un río, no, está enseñando en una sinagoga, se sitúa. Y está un día muy particular, un sábado, entonces un tiempo, ¿sí? Entonces acá, fíjense, hay una descripción del tiempo-espacio, sábado, sinagoga, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que uno tiene que estar muy atento en la segunda parte de la narrativa, pintada acá con amarillo, que es el contenido de la narrativa, ¿sí? O el desarrollo de la narrativa? Bueno, tiene que estar muy atento a los verbos. ¿Por qué tiene que estar muy atento a los verbos en esta parte central de la narrativa? Porque ¿saben qué? En toda narrativa hay una disputa, hay una pelea, hay tensiones, hay conflictos. Hay alguien que quiere ganar y hay alguien que no quiere perder. Hay alguien que es desafiado y quiere sobreponerse a su desafío y tirarle un desafío más grande todavía a quien lo desafió y tratar de vencerlo. Hay una pelea, hay una disputa, y esto es lo que pasa en el centro de esta narrativa, donde empiezan a aparecer con muchísima claridad los verbos. Y eso es lo que yo he subrayado en esta parte amarilla pintada. Fíjense todos los verbos que aparecen en esta parte central. Cuando Jesús la vio a la mujer, la llamó a acción, le dijo acción. ¿Qué le dijo? Quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué más hizo Jesús? Al mismo tiempo puso las manos sobre ellas, ¿sí? Al instante la mujer también hizo, se enderezó, tuvo acciones la mujer también, y empezó a alabar a Dios, fruto de las acciones que Jesús hizo, la mujer también tuvo acciones. Pero no solo Jesús y la mujer tuvieron acciones en esta pelea que hay en esta parte. Miren, ahí se dice, indignado por Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, se metió, también está haciendo cosas, y se dirige a la gente. Y dice esto, hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanado, y no en sábado. Esto es lo que dice el jefe de la sinagoga. Jesús contesta, le retruca, diríamos nosotros. Jesús no se queda callado, sino que pelea, sí, discute sobre lo que ha dicho recién el jefe de la sinagoga. Entonces Jesús dice, versículo 15, hipócrita, le contesta Jesús. Y le va a dar un ejemplo. ¿Acaso no desata a cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? ¿No hace eso cada uno de ustedes? Versículo 16. Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó, fíjense que Jesús sigue haciendo cosas. Cuando razonó así, y ahí terminaría la parte de el desarrollo y la pelea que hay en toda narrativa, en esta parte central del contenido. Y queda
finalmente la parte pintada en celeste, que son los resultados o la conclusión de esta narrativa. Después que nos situaron lo que está pintado en verde, el comienzo de la narrativa, después que nos pintaron cómo fue la pelea, cómo fue el desafío que hubo en esta narrativa, al final se nos dice cuál fue el resultado de todo esto. ¿En qué terminó la cosa? ¿Cómo cerró esta historia? Bueno, en esta historia se nos da ese resumen y dice, el resumen de esta narrativa, los adversarios de Jesús quedaron humillados y la gente quedó encantada de tantas maravillas que él hacía. Este es el resultado de la narrativa. ¿Sí? Muy bien, sacamos ahora esta pantalla. Les quiero hablar un poco a la cara y que me miren un poco y que los mire un poco. Esto pasa en la mayoría de las narrativas, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar y a leer con atención, en la mayoría de las narrativas van a encontrar estas cosas. A veces no. A veces falta el inicio. A veces no está dicho dónde es. Por ejemplo, Marcos capítulo 4. Se acercó un leproso a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y dónde era eso? Al lado de un camino, adentro de una sinagoga, en el campo, en el mar, arriba de una barca. ¿Dónde es eso? No tenemos ni la más pálida idea. El texto no lo dice. A veces las narrativas no tienen la conclusión y uno tiene que sacarla. Pero son las menos, ¿eh? Son las menos. Este ejemplo que yo les he mostrado es de lo que más hay. Así que, en todo caso, si nosotros vamos a predicar, y escojamos los textos que tienen todas las partes, ¿eh? Si queremos aprender de a poquito y queremos hacernos fuertes, pues vayamos de poco a mucho. Busquemos, hay un montón de narrativas que tienen estos tres momentos y nos podemos ubicar de esta manera. Entonces, hemos visto que en el principio, una narrativa, tenemos que ver los personajes y luego tenemos que ver la secuencia. Otro ejercicio que hago algunas veces y que yo les propongo que ustedes hagan también, ahora vamos a ver la pantalla número 8. En toda narrativa, y esto es fantástico, y es simple y muy sencillo, y les digo, hermoso para predicar, en todas las narrativas hay transformaciones. ¿Cómo puede uno estar atento? Bueno, yo les propongo esto. Veamos la situación inicial y la situación final de esta narrativa. Y fíjense, yo les voy a contar un poquito el estudio que hice acá, pero todo esto está en el texto, ¿eh? Todo esto que les voy a decir está en el texto. Miren, en la situación inicial, Jesús es uno más, pero al final de la narrativa, Jesús es el transformador, quien le cambió la vida a esa mujer, y Jesús es valorado por la gente por sus actos. En el principio de la narrativa, Jesús es desafiado en su honor, ¿sí? Porque cuando el jefe de la sinagoga dice, bueno, muchachos, a ver, esto no es así, acá los sábados no están para eso. Acá los sábados se hace otra cosa porque ya nos hemos puesto de acuerdo y tenemos nuestra denominación y nuestra teología y no queremos que nadie venga a hacer cosas que a nosotros no nos parecen, ¿sí? Esto es un poco lo que le dice. Yo lo digo un poco de manera hereje, pero lo digo para que lo entendamos, fácil, ¿sí? Esto es un poco lo que dice el jefe de la sinagoga. Gente, hay 6 días para trabajar, ¿sí? No vengan hoy a querer trabajar en la sinagoga. Esto es lo que dice el jefe de la sinagoga. Jesús, cuando termina la narrativa, es vencedor. Le gana a Jesús al jefe de la sinagoga, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay esta transformación en la narrativa. Fíjense esta otra, la mujer. Al principio es alguien anormal, enferma y excluida social, obviamente por su enfermedad, ¿sí? Pero al final de la narración, la mujer es alguien normal, sana e incluida en la comunidad justamente por su sanidad. Ustedes saben que bueno, la cuestión judía, esto está en mucho de contexto, pero es así. Alguien que está enfermo se cree siempre que tiene un demonio, ¿sí? Entonces, ellos ven todo como integrado, ¿sí?
Entonces, esto de decir que una mujer es alguien anormal y excluida social, y tiene que ver con la anormalidad de la mujer porque está enferma, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas están en el contexto y deben ser leídas en el contexto también. Al principio de la narrativa, la mujer es alguien poseída e indigna, pero al final es alguien liberada y digna. Otra transformación que se da en la narrativa. Fíjense, al principio de la narrativa, la escena está dominada por la tradición religiosa. Estamos en una sinagoga, estamos en sábado, el jefe de la sinagoga dice lo que tiene que pasar en sábado en una sinagoga y dice lo que no tiene que pasar. Pero al final, en la situación final de la narrativa, vemos una escena dominada por la humanidad liberadora que justamente le aportó Jesús. Esta es otra transformación que se ha producido desde el inicio al final de la narrativa. El jefe de la sinagoga, cuando empezó la cosa, cuando todos entraron y cuando hubo que abrir y cuando todo eso, es alguien reconocido. Pero al final, en la situación final, Jesús le dice hipócrita y termina humillado como todos sus adversarios. Fíjense la transformación que hay en esta narración. Al principio de la narración la gente es neutral. No se nos dice, ya venían todos encantados con Jesús porque antes de eso había multiplicado los panes y los peces. No, la gente está ahí, ve lo que pasa. Pero al final, en la situación final de la narrativa, la gente está encantada con Jesús. Bueno, esto es algo que yo les propongo que ustedes hagan y van a encontrar cosas más ricas que estas todavía. Mucho más ricas que estas todavía. Podemos sacar esta pantalla un momento. Yo quiero reforzar esto. Miren, no voy a decir que es fácil predicar narrativa, pero es simple predicar narrativa. No simplista, es simple. Uno toma la situación inicial, la situación final, y ve qué hizo Jesús, porque Jesús es el gran transformador en toda narrativa. Entonces, hay para predicar de Jesús. ¿Cómo estaba la mujer? Así. ¿Cómo terminó? Asá. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús, si puede transformar eso, puede transformar tal otra cosa que nos toca a nosotros. O sea, hay como una línea en la narrativa muy, muy sencilla, muy accesible para predicar. La narrativa es preciosa en esto, es preciosa y nutritiva, ¿eh? No preciosa porque es bella estéticamente, no, es nutritiva. Es nutritiva. Uno puede aprender muchísimo de Jesús y puede aplicar a ese Jesús a su vida predicando la narrativa. Entonces, yo los quiero animar a que ustedes hagan estos ejercicios como los que hemos estado haciendo ahora. Les muestro un último ejercicio en la pantalla número 9, que tiene que ver con contrastes, la que sigue. Bien, esto también podemos ver, contrastes en una narración. Ella es mujer y no es visible, no está visibilizada, es una más. Él es jefe de la sinagoga, es varón y es visible. Es un contraste que está. La mujer no habla ni pide nada. El jefe de la sinagoga habla y le pide ubicación a Jesús. Esto es fuerte, ¿eh? La mujer alaba a Dios al ser liberada. En cambio, el jefe de la sinagoga cuestiona a Jesús al liberar a la mujer. Fíjese qué contraste que hay en eso. Yo pienso también que contrasta la impotencia de Satanás ante la obra de Jesús. Satanás no puede hacer nada con esto que Jesús hace en este pasaje, ¿sí? Ahora, fíjense que el jefe de la sinagoga sí cree que puede hacer algo ante la obra de Jesús. Puede criticarla. O sea, lo que no se atreve a hacer Satanás, se atreve a hacer el jefe de la sinagoga. Hay un hermoso contraste para explotar en una predicación, que es el que sigue. Fíjese cómo Jesús pone el ejemplo y dice, ¿alguno de ustedes no ata y desata su buey o su burro en sábado? Y luego usa la misma expresión para decir, esta mujer que estaba atada, ¿no tiene que ser desatada en sábado? Fíjense que esto está en el texto, o sea, es un contraste hermoso porque hay palabras, porque hay conceptos, porque hay una idea acá de atar y desatar, ¿no? Que es fundamental en esta narrativa. Bien,
Otro contraste. Fíjense, la mujer tiene un problema de 18 años. El jefe de la sinagoga tiene el problema de un día. Otro contraste. El jefe de la sinagoga, para él, el sábado es un día en que se clausuran las actividades, donde no se puede hacer nada. Para Jesús, el sábado es un día para abrir la salvación de Dios a todos los que se encuentren cerca. Otro contraste. Fíjense qué fuerte este último. Jesús le dice a la mujer, quedas libre de tu enfermedad. Sin embargo, al jefe de la sinagoga le dice, hipócrita, con signos de admiración. Lindo este ejercicio para hacer contrastes en la narración y ver cómo los personajes o ciertas situaciones pueden contrastarse. Bueno, la última pantalla que les muestro ahora tiene que ver con lo que yo creo que es la idea central de esta narrativa. ¿Qué enseña este pasaje? Bueno, algunos le llaman corazón de texto de la narración, otros le llaman idea exegética, otros le llaman idea central, no importa cómo se le llame. El asunto es que nosotros tenemos que a través de estos estudios que hicimos, como recién, yo traté de reflejarlos en estas pantallas, uno tiene que llegar a eso que late en el texto, en esta narración. ¿Qué es lo que late? ¿Qué enseña esto? ¿Qué transmite esto? Bueno, para mí la idea que transmite esta narrativa es: Jesús sanó a una mujer enferma durante 18 años en una sinagoga un sábado. El jefe de la sinagoga objetó tal trabajo, entre comillas. Jesús puso de manifiesto su incoherencia, la incoherencia del jefe de la sinagoga, defendió lo que él hizo, desde su lugar de libertador de ataduras de Satanás, y dignificó la persona de la mujer. Los adversarios de Jesús quedaron humillados y la gente encantada con su milagro. Podemos sacar esta pantalla. Para mí, esta idea, que se puede manifestar de muchas otras maneras, que se puede escribir y redactar de muchas otras maneras, es un poco lo que este pasaje enseña, ¿sí? Están los personajes, en esta idea que les transmití, están aquellos que han luchado, que han ganado y que han perdido. Obviamente, ¿quiénes ganaron en esta disputa? Y ganó Jesús y ganó la mujer. ¿Y quién perdió? Perdió el jefe de la sinagoga y perdieron los adversarios de Jesús, ¿sí? ¿Quién ganó? Y ganó la liberación, ganó la gracia. ¿Quién perdió? Y perdieron los religiosos, perdió la teología insostenible. ¿Quién perdió? Perdieron los prejuiciosos. ¿Quién ganó? Y ganaron los que estaban abiertos a la gracia de Dios. Esto es lo que pasó en este texto, ¿no? Entonces, esto es accesible de predicar. Y no me parece que sean ideas, para eso hay que... No, uno tiene que tener ciertos cuidados con el texto bíblico, tiene que mirar, remirar, apuntarse, buscar. Y yo creo que eso, cualquier persona que ha terminado la secundaria y ha hecho análisis de texto, guiada por el Espíritu Santo, obviamente, puede hacer esto. Pregunta, ¿se aplica solo en los evangelios o para todo el Nuevo Testamento? No, es solamente para el género narrativo. En el Nuevo Testamento hay varios géneros. No sirve para un discurso, no sirve para una enseñanza de una carta paulina, de Pedro, de quien sea. No sirve. Esto que estamos haciendo sirve específicamente para narrativa. No sirve para el Apocalipsis, ¿sí? Así que esto es para la narrativa. Pero les digo, miren, si uno sabe predicar narrativa, sabe predicar los 4 evangelios en donde Jesús es el centro de esos 4 evangelios. Miren si tenemos para aprender. ¿Ustedes no creen que se aprende de Jesús a ser buena cristiana, buen cristiano? Yo creo que sí. Si sabemos predicar narrativa, sabemos predicar los 4 evangelios, tenemos para hacernos pero un festín con Jesús, para que nuestra vida crezca pero a pasos agigantados. Tenemos un ejemplo de vida pero espectacular. Y como si esto fuera poco, ya parezco un vendedor de colectivo, pero es más o menos, porque yo me entusiasmo con esto. Como si esto fuera poco, miren, tenemos el libro de Hechos para predicar, donde también son historias, ¿sí? Porque Hechos también es narrativa, ¿sí? Entonces no solo podemos predicar de Jesús,
sino que podemos predicar de la continuidad de la obra de Jesús cuando el Espíritu Santo vino e hizo lo que Jesús empezó a hacer. ¡Wow! ¡Qué pedazo de cristiano que podemos ser predicando el Evangelio! Y de hecho, no creo que sea poco, ¿eh? No creo que sea poco. Nuestras iglesias y nosotros mismos podríamos ser otras personas si fuéramos bastante obedientes a la narrativa de los 4 evangelios y de Hechos. Seríamos iglesia de Jesucristo, les aseguro que mucho más picante, ¿eh? Mucho más picante.